aquí estamos nuevamente. Es, como sabés, un placer enorme recibirte. Y te comentaba el otro día que realmente aprecio muchísimo tu generosidad porque sabes mucho de tango y no sos para nada egoísta al momento de compartirlo. Muchas gracias. En la última entrevista había quedado como pendiente un tema que es el origen del tango. Y yo tengo entendido por las charlas que hemos tenido que el tango se gestó en la zona rioplatense, incluido Buenos Aires. Y quisiera saber en qué época ocurrió esa gestación. En los últimos 25 o 30 años del siglo XIX. En realidad hay mucha discusión porque no hay muchos documentos, pero es bastante aceptado que el primer tango, según como lo conocemos ahora, es el entrerriano y está compuesto en el año 1895. Hay debates, otros dicen otros títulos, pero no interesa tanto ese debate. Pero ya en 1895 había una música muy parecida a lo que hoy bailamos, no idéntica, pero muy parecida. Pero para llegar a eso tuvieron que transcurrir como 25 años, es decir, un punto de partida en Río de la Plata, en tres ciudades, Buenos Aires, Rosario y Montevideo, es en los años 70. Las tres ciudades tienen una situación parecida que consiste en que salen de la pobreza y entran a cierto desarrollo y a bastante opulencia, particularmente Buenos Aires. Y en el caso del tango, Buenos Aires luego se despega respecto a Rosario en Montevideo y es realmente la reina del Plata. ¿Cuál sería, para ubicarnos en la situación social? Claro, hay un punto de partida o un parteaguas, un punto de inflexión, como se quiera decir, que esa zona era pobre antes, tanto en la etapa dependiente de la corona española como en la etapa de independencia. Y en los años 70 y particularmente en el 80 hay una serie de condiciones que hacen que pueda decirse que esas ciudades y los países respectivos, Rosario y Buenos Aires en Argentina, Montevideo y Uruguay, comienzan a ser ricos, con desarrollos no igualitarios, como es lógico. Había muchos ricos y pocos ricos y muchos pobres, no había clase media casi, pero se comienza a gestar una nueva situación económica, debido a dos factores, uno internacional y uno nacional. Los nombro rápidamente. El internacional significa que ocurre la segunda revolución industrial en esos años, concentradas en el surgimiento del acero, lo cual da lugar al ferrocarril, y la electricidad, lo cual da al gran despliegue de la comunicación. El otro elemento interno de Argentina y de Uruguay es que comienzan a hacer lo que se llamó el granero del mundo. En realidad eran granos y carnes, porque se comienza a explotar la pampa. La pampa es una llanura muy fértil, con propiedades muy nutritivas, digamos, desde el punto de vista del suelo, y con lluvias adecuadas, por lo menos en aquella época. Entonces, en los años 80 ya se estabiliza el país, se comienza a estabilizar más. Pero este proceso de la gestación del tango es un poco anterior, en los años 70. Se terminan las luchas internas. Argentina tiene muchas luchas entre hermanos, porque había mucha pobreza. Y como siempre, cuando hay pobreza, el conflicto se acentúa. Hay cierta estabilidad. Termina la guerra con Paraguay, se supera la peste, que
tuvo muchas consecuencias en San Telmo y alrededores, y la riqueza de Argentina, concentrada en Buenos Aires, comienza a derramarse, y los pobres y los marginales dentro de los pobres tienen tiempo para poder crear. Antes de ese periodo, las fiestas eran esporádicas y con centro en los negros o afroamericanos, ¿no? Por dar un título no despectivo. Entiendo, entonces teníamos una población de negros, también con este surgimiento de Buenos Aires y su puerto, la inmigración que fue llegando, que bueno, esos inmigrantes no tenían techo, los negros tampoco, pertenecían claramente a la clase marginal. Claro. ¿Y qué otras sectores sociales? Bueno, ahí convergen en la producción del tango o en la gestación lenta del tango 5 sectores. Uno es el inmigrante, no todos los inmigrantes, pero inmigrantes, particularmente italianos y españoles. También llegan judíos y árabes, que son las 4 grandes tribus, entre comillas, que llegan al puerto de Buenos Aires. Está el inmigrante, está el afroamericano negro, está el niño bien, que es la gente de dinero que va al lugar de diversión, está la prostituta. ¿Por qué está la prostituta? Porque ese desarrollo en alud económico produce 2 cuellos de botella en Buenos Aires, vamos a seguir hablando de Buenos Aires, que son la vivienda y la falta de mujeres, porque la mayoría de los inmigrantes que venían eran hombres solos, muy pocos acompañados con la esposa y los hijos. Entonces, está el negro, el niño bien, la prostituta, el inmigrante y un personaje muy importante que es el gestor principal del tango, que es el compadrito. Entonces el compadrito es anterior al tango. Sí, claro, el compadrito es anterior al tango. El compadrito es el que tiene más dinero de todo ese sector, menos el niño bien. Pero entre los marginales tiene dinero porque es un obrero de la carne que maneja muy bien el cuchillo y se desclasa, sale del frigorífico, y sus habilidades con el cuchillo lo hacen hacer guardaespaldas del poder, de políticos, de jueces, de algunos comerciantes acaudalados, o si no se dedican a la trata de blanca. Se dice que el compadrito históricamente es el hijo del gaucho, sin caballo, errante y con un poco más de dinero. Jorge Luis Borges le dedicó páginas memorables a las peleas entre compadritos, que son universalmente conocidas y son una hermosura leerlas, ¿no? El compadrito pasa a sustituir, el que baila, pasa a sustituir al negro en la diversión. En los años de la pobreza en la Argentina, la diversión estaba en el negro, en las comparsas y anualmente, o 2 o 3 veces por año. ¿Qué porcentaje de la población era negra? Y llegó a ser la 4ª parte, muy importante, pero no hay muchas cifras, pero sí hubo 2 cosas muy distinguidas, aunque están a veces ocultas. Buenos Aires fue un gran puerto esclavista, que tuvo centro ahí en Retiro, la Plaza San Martín. Y el otro asunto, más conocido, no tan escondido, es que fue carne de cañón en todas las guerras, el negro. Y particularmente cuando Argentina comienza a desarrollarse, ya un gran crecimiento económico, el desarrollo es otra cosa. El desarrollo es sobre la base del crecimiento económico, más distribución y más educación. Que comienza un proceso lento también en Argentina. Y Argentina tiene una política de ir eliminando el negro. No solo por las guerras, sino silenciosamente expulsándolo de distintas formas hacia los países limítrofes, particularmente Brasil. Por eso casi no hay herencia de los negros
negros hoy, y fueron muy importantes en la construcción del tango en sus orígenes. Por ejemplo, el tango entrerriano está hecho por Rosendo Mendizábal, que era un negro de clase media. Y el compadrito es el actor principal de la gestación del tango, que se hace como tango danza, la gestación. El compadrito comienza a bailar con la prostituta y entre ellos. Y después va buscando la música, que el negro y los inmigrantes se la van proporcionando. Y también la letra. Pero al principio eso es un proceso largo. Lo más distintivo del baile que crea el compadrito es el acercamiento de los cuerpos, para no perdernos. El acercamiento de los cuerpos y el entrecruzamiento de las piernas, que distingue al baile anterior. ¿Cuáles eran los otros bailes? Los bailes anteriores eran los europeos y los de los afroamericanos son negros. El candombe, que tenía mucho ritmo y acercamiento temporal y muy parcial de vientres, y el resto de los bailes eran de enlace, con torsos distanciados: la mazurca, la polca, el fandango, la habanera. En realidad el tango tiene esos antecedentes, pero dos son muy principales, dos de esos dos: la habanera y el candombe. El candombe da el ritmo y la habanera da la melodía. La habanera es una danza europea ya africanizada por La Habana. La Habana era la joya de la corona para España. Cuando se gesta el tango, no todas eran prostitutas, no todos compadritos, no todos negros, no todos niños bien, pero todos esos 5 sectores comienzan a producir la diversión de Buenos Aires. ¿Y dónde se reunían? Y se reunían en la periferia y en lugares prostibularios no clandestinos, porque eran legalizados, era una necesidad. O sea, la música la llevó el negro, el baile del compadrito y del niño bien, la prostituta era la mujer que empezaba a bailar y ejercía su función, y el inmigrante ahí al principio hizo poco. El hijo del inmigrante, que estaba en esos orígenes, luego desarrolló el tango de modo extraordinario a medida que el compadrito fue desapareciendo como sujeto social, ¿no? O sea, ese es un poco el panorama de larga gestación, con acento en los pies. El tango nace en el baile. En los pies. Eso. ¿Qué es primero? ¿El baile, la música? El baile. Y se va adaptando la música. Y la música es una combinación entre habanera y candombe. Es música europea africanizada. Es melodía europea con ritmo negro. Y ahí se va haciendo una mezcla. Al principio, los primeros tangos es 2x4. Se dice, bastante aceptado, que cuando va a Europa, en los primeros años del siglo XX, llevado por algunos artistas, y los niños bien, los compadritos no viajan. Me imagino. Viajan los niños bien y algunos artistas invitados. Villoldo, por ejemplo, el autor del Choclo, va a París. Los padres de Alfredo Gobi van a París porque eran actores de teatro y cantaban y bailaban tango en el teatro. Alfredo Gobi nace en París. Cuando el tango, que ya está construido en 2x4, y cuando su baile es de torsos unidos y entrecruzamientos de piernas, cuando va a París mantiene el contacto, pero se hace más liso, se hace no se entrecruzan tanto las piernas, se hace menos pornográfico, digamos, que es el motivo originario del baile, y se hace más liso, pero tiene mucho éxito en París y en el resto de las capitales europeas, porque es muy sensual. Y cuando fue a Europa, allá
lo bailaban no las clases marginales. No, no, allá pega arriba. Las clases marginales no lo bailan, pegan las clases altas. ¿Y en qué momento fue, después de esta ida a París, es que aparecen los lugares donde la gente se acerca a bailar, exclusivamente a bailar, digo, sin sexo de por medio? Sin sexo de por medio. Es difícil saber en qué año, pero es en torno al año 10, un poco más, un poco menos, ¿no? Las clases altas argentinas, cuando el tango pega en Europa, en los primeros años del siglo XX, Guiraldes, Ricardo Guiraldes, un gran niño, un gran escritor, un intelectual, en el año 10 llega a París. Y el hijo del vicepresidente de Roca del año 80, llamado Madero, que da nombre al puerto, Maderito, el hijo del vicepresidente, también es un niño bien que va a bailar tango a París, con las clases aristocráticas. Entonces, las clases altas argentinas se dividen respecto al tango. Uno las condena, una parte, un sector. La parte más intelectual, Leopoldo Lugones, por ejemplo, y otros escritores intelectuales, lo desprecian. Lugones lo bautiza como reptil de lupanar. Con mucha belleza la agresión, un reptil de lupanar. ¿Por qué? No hace caso omiso al hecho cierto de que nace en las zonas prostibularias, ya sea el prostíbulo puro y duro o en las academias donde la prostitución estaba un poco disimulada. Eran bares donde las camareras al final hacían de compañeras de cama después de que la orquesta tocaba y se bailaba. Eran ciertos disimulos de eso. Y otro sector de las clases altas, por ejemplo, el yerno de Roca, el general Roca, que es el presidente de los años 80, el yerno, que es un aristócrata italiano, se llama el barón de Marchi, organiza en 1912 un baile, 12 y 13, uno en el Palace Teatro y otro en el Palais de Glace. Un concurso donde baila el Cachafaz, donde está Olinda Bozán, etc. Entonces un sector de las clases altas acepta ese producto creado en Buenos Aires, en Rosario, en Montevideo, pero fundamentalmente en Buenos Aires. Y otro sector lo rechaza. Y luego es una larga marcha, pero lo que quiero dejar claro es que tiene ese origen, distinto a los orígenes del jazz. Los orígenes del jazz son religiosos. En la iglesia, el canto de los negros y las negras. Y luego se transforma y va evolucionando hasta llegar al rock. Y ahí llega sexo, droga y rock and roll. Por eso que los fenómenos son complejos. El tango nace en el prostíbulo, pero luego es la música oficial de la corona holandesa, porque cuando se casa el heredero con una argentina, la música oficial, está en YouTube, es el tango de Piazzolla, Adiós Nonino, ¿no? Por eso que los procesos evolutivos son complejos y no hay que tener una mala conciencia sobre los orígenes verdaderos de cuáles son las situaciones, ¿no? Como para ir cerrando con una idea, tengo dos preguntas. Una es, bueno, hubieron aportes de clases, de todos estos agentes sociales, como llamás, y en los años posteriores, bueno, se fueron sumando adeptos. Y parecería que esto continúa incluso el día de hoy, ¿no? Que de pronto hoy tenemos los orientales que se fascinan con el tango y en los orígenes. ¿Crees que esta magia tiene límites? Bueno, ya algo hablamos, creo que en algunas charlas anteriores, sobre el estado actual del tango y su futuro, ¿no? Yo voy a adelantar algunas cosas que se me fueron ocurriendo. Ante todo, por suerte se reanimó el tango en los años
fines del 80, principios del 90 de este siglo, con el baile, por suerte, porque estuvo a punto de morir el baile. O sea, se empezó con el baile y donde más lejos se llegó fue con la canción y con la música. Con Gardel, con Laco Goyeneche y con Piazzolla. Y por suerte dio lugar a que el proceso democrático de Argentina y un espectáculo famoso llamado tango argentino, que en la década del 80, en el 83, hizo furor en Europa y en Nueva York, se reanimó el baile, se mejoró con la incorporación de las artes superiores, como con la canción y la música, y quedan estas huellas de los bailarines jóvenes que el otro día hice referencia, que son maravillosos como bailan, porque son artistas, ya no artesanos ni aficionados. Entonces, por suerte, el baile, que fue el origen del tango, pudo enriquecerse y ya hay una huella y eso es indeleble, no se puede borrar. Son como las pirámides de Egipto, están ahí. Yo no sé qué va a pasar con el tango, pero que se va a saber que se bailaba así en Buenos Aires, se va a saber, porque eso está grabado. La condición humana tiene dos rasgos, es bastante aceptable, me gustan estos temas, me dediqué mucho a ello, distintiva sobre cualquier ser viviente, que es la curiosidad y la creatividad. La curiosidad es la que da lugar a la ciencia. La creatividad son huellas artísticas que dejan las generaciones. No sé a dónde vamos, pero sin lugar a duda lo más distintivo de la condición humana es la ciencia y el arte. La curiosidad y la creatividad. Dicho esto, los porteños y los argentinos, cualquiera sea el destino del tango, tienen que estar orgullosos por la creatividad tanguera. ¿Cuánto se va a extender eso? Y hay un lenguaje universal. Sí, hay un lenguaje universal en el baile, que no es para todos, pero es universal. Hay dos cuestiones principales en el baile que son universales, que son a un tiempo el dolor del tiempo que transcurre y el placer del presente al abrazar al otro sexo. Repito, cierto dolor, porque la música de tango, creo que lo dije en otra ocasión, no es alegre. Tampoco es melancólica, no, produce una sensualidad de abrazarse con el otro, pero no es un abrazo que te quita el sentido, como son las discotecas modernas, que es una forma de diversión, donde no sentís bien lo que escuchás, no ves, tomás y no sabés lo que tomás, te agarran y no sabés dónde te llevan. Yo qué sé, es una forma de diversión también, no lo critico. El tango es otra cosa. El tango es una sensualidad melancólica. Discépolo lo definió de un modo, un pensamiento triste que se baila. Lo definió, ¿no?, Enrique Santos Discépolo. Bueno, eso para mí son dos aspectos de la universalidad. Ahora, ¿que va a ser un fenómeno de masas en los 7.000 millones de habitantes que hay en el planeta? No. Yo diría que ojalá sea una inmensa minoría. Y una cosa, me quedé en lo que dijiste. Hiciste toda la explicación de esta música nostálgica y de esa sensualidad. ¿Esa es la razón por la cual no es para todos? Claro, eso es porque la música te hace activar todo el cerebro, todo el aparato cerebral se pone en función y lo estimula y te emociona. Ahora, el grado de emoción que te produce esa música y el deseo de abrazarte con el otro y hacer un diálogo corporal de un modo colectivo ante la mirada de terceros, no todos están preparados para eso. Y es lógico que no todos estén preparados para eso. Hubo un momento de la fiesta
en la Argentina, que ya hablamos, fue en los años 40, 50, que era más simple en las sociedades. Había pocas actividades. Hoy hay muchas diversiones y hay mucho tiempo y muchos tipos de recreo, ¿no? Muchos tipos de recreo. El tango es un recreo, sí, nostálgico y sensual, porque el compadrito al principio lo hace alegre y pornográfico. Incluso cuando va al teatro. Las propias letras dejan de ser pornográficas, pero son alegres, picarescas. Pero cuando lo toma el hijo del inmigrante al tango, de aquel inmigrante que estaba en el margen, sus hijos que se van aporteñando y se identifican con el tango como raíz de los desarraigados, porque el tango es eso, ¿no? Es una cierta raíz de los que no tienen historia. Y la fineza del tango, la superación de aquel origen del compadrito, la va resolviendo el hijo de inmigrante. Por ejemplo, el día del tango es el 11 de diciembre. ¿Por qué? Porque nace Gardel y De Caro. Gardel, ¿dónde nació? O la madre, ¿dónde nació? En Francia. De Caro era hijo de quién? De un italiano, que era violinista de la Scala de Milán. Esa gente, los hijos de extranjeros, especialmente italianos, que conocían a Verdi, Di Sarli, Pugliese, D'Arienzo, De Angeli, fundamentalmente los italianos, no únicamente, son los que musicalmente van afinando el tango. Y lo van haciendo de 2x4, que era amilongado, rapidito y amilongado, es 4x1. Y lo van haciendo en un periodo La Guardia Vieja, que es un tema especial, y después La Guardia Nueva, que son 2 prólogos a la gran fiesta del 40 que ya hablamos. Pero no hablamos de las guardias viejas. Ni la Guardia Nueva, quizá quede para otra ocasión. Sí, quedó bien, ¿no? Perfecto, gracias.